Hoy en Memorias de Pez vamos a ver qué leches está pasando en Kazajistán. Un país sumido en el caos que de la noche a la mañana ha visto cómo ha pasado de ser estable y prometedor a acaparar los telediarios de medio mundo. Pero ¿por qué ha estallado la revolución en Kazajistán? ¿Quién está detrás del levantamiento? ¿Cuáles han sido las respuestas de las principales potencias mundiales? Pues venga, ponte cómodo que empezamos. Kazajistán es el noveno país más grande del mundo, y de hecho es el país sin mar más grande del mundo. Kazajistán tiene una posición súper estratégica, ya que es junto a Corea del Norte y Mongolia los únicos países que comparten frontera con China y Rusia a la vez. Sin embargo, Kazajistán tiene una posición mucho más estratégica que los otros dos, ya que atravesando su territorio se llega a las principales ciudades rusas e incluso a Europa, siendo sin duda la forma más segura de hacerlo, ya que la inestabilidad reina en las otras rutas disponibles. Sin embargo, a pesar de ser tan grande, Kazajistán tan solo tiene 19 millones de habitantes. Además de estar en una gran posición estratégica, Kazajistán alberga en su interior una gran riqueza, y es que bajo sus suelos hay un montón de minerales estratégicos. De hecho, el país kazajo es el mayor productor de uranio del mundo. Pero sobre todo, bajo el suelo kazajo hay petróleo y una gran cantidad de gas. Y quedaros con esto porque esta va a ser la clave del conflicto. Por otro lado, debido a su pasado soviético, el tema de la religión no está súper arraigado en la sociedad kazaja. A ver, el 75% de la población es de religión musulmana, pero en el país hay libertad de culto, y el cristianismo también tiene bastantes adeptos. Así que esta vez no estamos ante un conflicto religioso, sino político. Así que vamos a ver cómo está el tema de la política en Kazajistán. Desde 1917 hasta 1991, Kazajistán formó parte de la Unión Soviética, pero el 16 de diciembre de 1991, Kazajistán se declaró independiente, siendo la última república soviética en hacerlo. Su presidente de la era comunista, Nursultán Nazarbayev, se convirtió en el nuevo presidente del país en 1991 y se mantuvo en el poder hasta su renuncia en marzo de 2019. Bajo el mandato de Nazarbayev, el país ha sido una pseudodictadura. Pasa un poco como en Bielorrusia. Oficialmente hay elecciones, sí, pero siempre gana el mismo y con unos resultados tan apabullantes que se hacen difícil de creer. Por ejemplo, en las elecciones de 2015, Nazarbayev ganó con el 97,75% de los votos. Además, la oposición en Kazajistán no es una oposición real. Existen diversos partidos, sí, pero todos tienen una ideología bastante común en los temas más básicos, y todos los políticos pertenecen a la misma oligarquía que gobierna el país desde los tiempos soviéticos. Además, Kazajistán tampoco está exenta de las excentricidades propias de las dictaduras. Os pongo un ejemplo. Cuando Nazarbayev renunció a ser presidente en 2019, Astana, la capital de Kazajistán, se le cambió de nombre por el nombre de pila de Nazarbayev y desde entonces se llama Nur-Sultán. Imaginaros a Buenos Aires llamándose de repente Cristina, a Ciudad de México Enrique o a Madrid Mariano. Además, si alguna vez vais o habéis ido a Kazajistán, veréis que el país está plagado de estatuas de la figura de Nazarbayev. Como os he contado, Nazarbayev acabó dimitiendo, debido a una serie de protestas que se llevaron a cabo en el país, pero todo estaba controlado. Nazarbayev designó a dedo a su sucesor. Hablamos del actual presidente Kassym-Jomart Tokayev, al que durante los próximos meses vais a ver mucho en las noticias. No obstante, Nazarbayev lo dejó todo bien atado, y desde el 2019 ha ejercido el poder en la sombra, ya que no era presidente, pero seguía ocupando importantes cargos dentro de la administración kazaja. Vale. Todo esto es para daros un poco de contexto sobre la situación en el país, pero ¿por qué han estallado las protestas en Kazajistán? Pues la razón por la que el régimen kazajo ha podido sobrevivir tanto tiempo es porque han sabido tener relativamente contenta a la población mediante el desarrollo económico que el petróleo y el gas han traído al país. Entre el año 2000 y el año 2013, el PIB de Kazajistán se multiplicó por 13 veces y el PIB per cápita pasó de los $1.200 a los $13.800. De hecho, en el 2000, Kazajistán se convirtió en la primera de las antiguas repúblicas soviéticas en pagar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, 7 años antes de lo previsto. Todo esto permitió al gobierno kazajo comprar a la población con bajadas en casi todos los impuestos, como los impuestos sobre la renta o el IVA, y con subsidios a cosas tan básicas como la gasolina o el gas. El problema es que desde 2013 el país ha visto cómo su situación económica ha ido a peor. El país aún no ha recuperado el PIB de 2013, mientras que la inflación, es decir, el aumento de precios, no ha bajado desde entonces del 5%, aumentando considerablemente en los últimos meses. Estos problemas económicos han obligado al gobierno a trasladar la crisis a la población, llevando a cabo, entre otras cosas, un plan para acabar con los subsidios estatales a los combustibles.
Como parte de este plan, el año arrancó con una subida del 100% del precio del gas licuado, pasando de costar el equivalente a 14 centavos de dólar a 28 centavos. El gas licuado es súper importante para Kazajistán, ya que la mayoría de los coches y transportes públicos funcionan con bombonas de gas licuado, por lo que el cabreo de la población con este tema ha sido brutal. Y de esta forma llegamos al 2 de enero de 2022, momento en el que se convocan protestas en la región de Mangistau. Unas protestas que se propagaron como la pólvora por todo Kazajistán. Además del enfado económico, hay una parte de la población que exige el fin del pseudo régimen kazajo y la celebración de elecciones libres, así como que de una vez por todas las libertades civiles estén aseguradas en el país. Desde un principio y con una velocidad increíble, las protestas se radicalizaron y la violencia enseguida hizo acto de presencia. Las principales protestas se dieron en Almaty, la antigua capital del país, y la que aún es la capital económica. En español se conoce como Alma-Ata, así que igual te suena más por ese nombre. El caso es que en Almaty los manifestantes atacaron el aeropuerto, diversos edificios públicos y las comisarías de la ciudad. Y también derribaron algunas de las estatuas de Nazarbayev de las que os hablé antes. El gobierno pronto movilizó a toda la policía y al ejército, declarando el estado de emergencia y produciéndose unos choques terribles en los que al menos una docena de policías y decenas de manifestantes murieron. En un intento de acallar las protestas, el gobierno también dio marcha atrás en el tema de los subsidios a los combustibles y el presidente Tokayev destituyó al gobierno, aunque oficialmente dimitieron, incluidos el Consejo de Seguridad, que estaba presidido por el antiguo presidente Nazarbayev, aunque aún es pronto para saber si este va a seguir teniendo mucha o poca influencia en las decisiones gubernamentales. El gobierno también cortó las comunicaciones móviles e internet y cerró su espacio aéreo, por lo que los periodistas internacionales están teniendo problemas para cubrir lo que ocurre y apenas llegan documentos gráficos de los acontecimientos. No obstante, estas medidas no han hecho que las cosas se calmen, y los enfrentamientos cada vez son más violentos. Desde un principio, los manifestantes asaltaron comisarías y arsenales del ejército y la policía. De hecho, se han visto a coches sin identificar repartiendo armamento entre los manifestantes. Algunas unidades aisladas del ejército parecen haberse unido a los manifestantes y ya se están formando milicias armadas que declaran la guerra al gobierno. También se han reportado enfrentamientos armados, por lo que la situación en Kazajistán es casi propia de una guerra civil. El presidente Tokayev ha permitido a las fuerzas de seguridad disparar a los manifestantes con fuego real sin previo aviso, así como se ha declarado el estado de emergencia y hay toque de queda en varias regiones del país. No obstante, la situación es tan crítica que el gobierno kazajo ha tenido que recurrir a la gran bala que les queda: sus aliados. El gobierno kazajo ha pedido ayuda a toda velocidad a la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, más conocida como OTSC, una organización formada por Rusia, Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán, Armenia y el propio Kazajistán. Rusia ha respondido con el envío de al menos 3.000 soldados de élite, bien secundados por 500 bielorrusos, 200 tayikos, 150 kirguis y 100 armenios, aunque todo apunta a que finalmente podrían ser incluso más. Veremos la capacidad de estas fuerzas para resolver el conflicto, pero todo apunta a que el país va camino directo a una guerra civil. No obstante, ¿a quién pueden recurrir los manifestantes? ¿Hay alguien dispuesto a ayudarles? De momento, entre los manifestantes no hay líderes conocidos, ni siquiera está claro los ideales conjuntos de las protestas, y hasta que esto no se aclare va a ser complicado que nadie les preste ayuda. De hecho, ningún país les ha mostrado clara y decididamente su apoyo, pero los manifestantes kazajos tienen 3 opciones para encontrar apoyos: la Unión Europea, Estados Unidos y Turquía. Respecto a la Unión Europea, es complicado que se meta en esos temas, ya que le llevaría mucho tiempo poner de acuerdo a todos los Estados miembros, y tan solo algunos países como Alemania o Francia podrían hacer algo de forma individual. Pero en cualquier caso, si la Unión Europea apenas se mojó en Ucrania, mucho menos tiene pinta de que se vaya a mojar en Kazajistán. Otra posibilidad es ganarse el apoyo de Estados Unidos, puesto que para los norteamericanos, sacar a Kazajistán de la zona de influencia rusa sería una forma de debilitar a esta. El problema es que Estados Unidos no quiere repetir malas experiencias del pasado, como la de los rebeldes sirios, y se andará con pies de plomo antes de hacer nada. Por último está la opción turca, un país que ha dejado claro que está dispuesto a todo para aumentar su zona de influencia en detrimento de Rusia. Prueba de ello es el reciente conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, donde Turquía fue clave para que estos últimos se alzasen con la victoria. También han sido sonadas las intervenciones turcas en países como Siria o Libia, y para el presidente turco Erdogan todo vale con tal de resucitar al antiguo imperio otomano. Pero ¿y qué pinta Turquía en Kazajistán?
Bueno, pues los lazos históricos, étnicos y culturales entre los dos países son súper profundos, ya que el kazajo es un pueblo túrquico, y de hecho Turquía es uno de los países con mayores inversiones en Kazajistán. No obstante, hasta ahora las relaciones entre Turquía y Kazajistán han sido buenas, por lo que habrá que ver si Turquía se mete de lleno en el conflicto o no. Yo diría que incluso podría apoyar al gobierno, pero bueno, eso está por ver. En cualquier caso, creo que Turquía podría ser el principal aliado de los manifestantes en este conflicto si ellos mostrasen la predisposición a abrirse al gobierno turco. Y como siempre pasa en estos casos, no sabemos qué hará China, ya que recordemos ambos países hacen frontera. Pero todo apunta a que China no quiere inestabilidad en su patio de atrás, por lo que seguramente también acabe apoyando al gobierno de Kazajistán. Pero bueno, todo esto aún está por ver y de momento son solo elucubraciones. Y por último vamos a ver las consecuencias que un conflicto abierto en Kazajistán podrían tener para la economía mundial. Por el momento, la quema de edificios, el saqueo de comercios por parte de los manifestantes, la destrucción provocada por los enfrentamientos entre policía, ejército y manifestantes, así como los despliegues de fuerzas internacionales, se cifran ya en centenares de millones de dólares. Pero es que el estallido de un conflicto a gran escala en Kazajistán podría llevar consigo un aumento de los precios a nivel mundial del uranio, del petróleo y del gas. Además, el conflicto de Kazajistán está también afectando al mundo de las criptomonedas, ya que después de que se prohibiera el minado de criptomonedas en China, muchas granjas de minado se han trasladado a Kazajistán, que se ha convertido en el segundo país del mundo en minado de criptomonedas con una cuota mundial del 18,1%, solo por detrás de Estados Unidos. Esta industria del minado de criptos también ha colaborado para que el consumo de energía en Kazajistán se disparase y por tanto los precios aumenten. Y bueno, ahora que ya hemos visto cómo está la situación en Kazajistán, es turno para ti. ¿Crees que en Kazajistán estallará la guerra civil? ¿Conseguirá el gobierno restaurar la paz? ¿Apoyará algún país a los manifestantes? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y compartirlo. Y si te gusta la economía, seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.